Hola, soy Michi Lili. Vengo a traerles a ustedes la primera misión de la K-Influencer Academy. Para el mes de junio nos dejaron la tarea de promocionar contenido sobre Corea utilizando uno de tus talentos. ¿Talento? No tengo. Me han dicho que canto bonito, pero que se me oye feo. Hace como 20 años que no bailo. Como les puse en el chat de la actividad, mi único talento es ver dramas por 20 horas seguidas. Les pregunté si eso contaba como talento y se rieron. Creo que la respuesta fue que no. Otro talento que tengo es poder ver virus y bacterias en donde otras personas no los ven. Eso tiene que ver también con mi PTSD. Creo que le podría hacer una u otra recomendación al protagonista de Limpia con Pasión, pero no me alcanza para mostrar la cultura coreana. A propósito de trauma, entre más K-dramas tipo rom-com veo, más me convenzo que les encanta que el protagonista, cuando es un CEO de Peñé o un heredero, tenga siempre un trauma que lo haga comportarse como alguien con alguna rayita de Asperger. Creo que eso me termina identificando y divirtiendo. En próximos videos pienso analizar esos elementos comunes que tienen los K-dramas y sobre todo las comedias románticas que enamoran. Volviendo a la misión, la tarea, pensé que un talento que sí tengo es mi inteligencia rápida y amor por los K-dramas. Así que se me ocurrió una idea, como les había mencionado en mi video de introducción, recomendar K-dramas ajustados a lo que una persona esté viviendo, K-dramas personalizados para entrar en este mundo de Doramaland. Algo que te puedo recomendar de acuerdo a lo que estás viviendo y que te sirva o te haga sentir a salvo para sentir o no sentir, aprender sin pensar. Entonces, ¿qué hice? En mi cuenta de Instagram puse una cajita preguntando por historias y solicitudes para recomendar K-dramas personalizados. Logré recoger 6 historias y una adicional que decidí meter en el guión de este video para recomendarme a mí yo a los 26 años, que más adelante van a entender por qué. Las recomendaciones las voy a hacer sin nombrar, no me dijeron si querían que las nombrara o no, así que solo voy a hablar de la inicial, de la persona que me envió su historia, y espero que se puedan reconocer y me cuenten cómo les pareció la recomendación. Cuando hayan logrado terminar el K-drama, me cuenten qué vieron, qué no vieron, y advierto, en promedio, un K-drama tiene 16 capítulos de un poquito más de una hora, así que prepárense para una inmersión total en Doramaland. En todo este mundo de la cultura coreana. Para aquellas a las cuales por primera vez van a entrar en este mundo, darles una serie de elementos generales que se van a encontrar en estos K-dramas y que les van a facilitar entender estas historias. Primero, eso sí, recomiendo ver los K-dramas con subtítulos en español, no los vean doblados porque de pronto se pierde un poco la esencia y se pierde un poco el aprendizaje, que es clave para entrar en este mundo de la cultura coreana. Primer elemento común, el respeto por la experiencia adquirida con la edad. En Corea hay un lenguaje y un comportamiento diferente cuando se trata de personas mayores de edad o con mayor experiencia. Ustedes van a escuchar algunos términos que a veces Netflix les subtitula poniendo el nombre del personaje. Si van escuchando se van a dar dando cuenta que el personaje no dijo ese nombre. Por ejemplo, Sumbe, para referirse a una persona con más conocimiento o experiencia que tú. Generalmente, cuando se trata de alguien que, por ejemplo, es de un semestre en la universidad anterior al tuyo, alguien que lleva más tiempo y más antigüedad en una empresa, se le llama Sumbe y lo utilizan en lugar del nombre y es una forma también afectuosa de llamar a personas que tienen mayor experiencia. Se utiliza entre hombres y mujeres por igual, porque también van a ver que los términos cambian cuando se refieren a una mujer o a un hombre, y en esa relación jerárquica, pues por experiencia o por edad. Un término, cuando se trata de un hombre mayor y un hombre menor, no tiene que ser grandísima la diferencia, es una diferencia corta de edad, es llamarlo hyun. Cuando hay confianza, cuando hay afecto, se le llama hyun, que a veces lo traducen como hermano mayor. No están hablando de una relación filial, de familia, sino del sentimiento que se tiene por una persona que no es de tu familia, pero, o puede ser de tu familia, pero que es mayor y a la que le tienes confianza, entre hombres. El hombre menor le dice al hombre un poco mayor, hyun. El equivalente, cuando se trata de un hombre menor y una mujer mayor, es nuna, que bueno,
Cuando yo lo escucho Duna, se transcriben estos nombres, aquí se los voy a poner en coreano, como se escribiría en nuestro alfabeto, y en hangul, para que ustedes lo entiendan. Nuna es el término que usa un hombre joven para referirse a una mujer mayor, con más experiencia, no mucho mayor, porque van a ver en estos K-dramas hay muchas relaciones amorosas entre hombres jóvenes y sus nunas, que les llevan generalmente 5, máximo 10 años de edad. Y también habla desde el afecto y desde el respeto. Cuando se trata de dos mujeres, el término es uni. La mujer menor llama a la mujer un poco mayor uni, de forma afectuosa, para reconocerla como una hermana, una guía, como una mentora. Creo que es un poco desde lo de mentoría, por lo que les mencionaba, de ese reconocimiento a la experiencia y a esa posibilidad de enseñarnos el camino. Esto está muy relacionado con el confucianismo. Vi un video hace mucho tiempo de Liri Oni, ella misma tiene este nombre, que es una coreana argentina que nos explica muchísimas cosas de la cultura coreana y su relación pues con una filosofía fundacional asiática como es el confucianismo. Otro término que ya se usa es de mujer menor hacia hombre un poco mayor, es opa. Ustedes lo han oído, me imagino, alguna vez si han estado cerca del mundo de los idols, del K-pop, con estos actores de los que todas se enamoran, le llaman opa, pero no se le puede llamar a cualquiera opa, y esto también lo explica muy bien Lirigoni en uno de sus videos. Ese término para hablar de una persona a la que le tienes afecto, respeto, que es un hombre, y si tú eres una mujer menor y este hombre es un poco mayor, te refieres a él como opa, pero también puedes llamar así a tu hermano mayor, o duna, como les decía, a tu hermana mayor cuando eres un hombre menor. O sea, se pueden utilizar entre familiares reales o entre familiares desde el afecto, pero como les decía, también se ven relaciones amorosas. O sea, no es que esa relación ya sea de tanto apego que no se puede dar una relación amorosa, no, también se pueden dar desde que no sean familia de verdad. Esto es un poco complejo, pero poco a poco lo van a ir entendiendo a medida que van viendo los K-dramas. Ustedes van a ir identificando unos escenarios también comunes que los van a ver bastante repetidos entre un K-drama y otro. Por ejemplo, cuando beben soju. Estas escenas salen bastante. Creo que están tratando de posicionar esta bebida a nivel global y en estas ocasiones las personas más jóvenes son quienes les sirven el trago a las mayores, y también cuando beben ustedes van a ver que se tapan la cara para que los mayores no les vean beber. Hay toda una serie de costumbres en donde los menores atienden o son serviciales con adultos más mayores que ellos, y a cambio quien es mayor en una reunión, en una fiesta, paga la cuenta. No significa pues que sean unas diferencias de edades grandísimas, también se puede dar entre personas que se llevan apenas un año. En la cultura coreana ustedes van a ver que el tema de la edad, de la antigüedad, es demasiado importante. Es más, allá hay una edad coreana diferente a la edad que manejamos en Occidente, donde las personas cuando nacen ya tienen un año de edad. Entonces cuando te dicen que tienen 19, realmente tienen 18, y bueno, ahí se van a ir dando cuenta de todos estos elementos. Un elemento que casi nunca vas a ver, a diferencia del traguito, es el cigarrillo. Siempre que va alguien a encender un cigarrillo, llega alguien a interrumpir. Esto es divertidísimo, solo lo he visto como en una serie que logren encender el cigarrillo, porque siempre hay alguien que interrumpe. No quieren fomentar el consumo de cigarrillo, a diferencia de... Y otro elemento curioso común, como les digo, quiero hacer un video con todos estos elementos para que ustedes anoten también los que vayan identificando en los comentarios y me van contando a ver cómo recogemos todos estos elementos curiosos que traen los K-dramas. Y es que pareciera que las airbags de los automóviles no funcionan. Ves miles de accidentes de tráfico y jamás hay una bolsa de aire que reviente, como si las desactivaran en automático para poder que la trama tenga sentido. También los camiones son algo de tenerle pavor en los K-dramas. Un camión blanco que viene a toda velocidad siempre es como la amenaza más grande que puedes percibir y responsable de casi todas las tragedias en todas las historias. Otro elemento que he visto repetirse es el de la espera. En los dramas de amor, en los romances, muchas veces vas a ver que protagonista, hombre y mujer, tienen que esperar 6 meses, 1 año, 3 años, hasta 4 años sin saber absolutamente nada de la otra persona para volverse a reencontrar y así tener su final feliz. Es algo también que se ve recurrente y
me pregunto, eso sí no lo sé, si tiene algo que ver con esto que les mencionaba de la filosofía. Parece que tuvieran que ganar por mérito, probar el amor a través de esa separación y de mantener ese sentimiento vivo. Hay características culturales a las que ustedes se van a ir acostumbrando dentro de cada una de las historias. Al principio, pues al compararlo con las historias a las que estamos acostumbradas en Occidente, pues se va a ver un poco extraño, pero poco a poco eso les va a permitir y les va a facilitar engancharse cada vez más con estas historias. Un elemento que van a ver en muchísimos de estas series es la cultura del cuidado de la piel, el famoso skincare coreano. De esto ya hay toda una industria también desplegada a nivel global. Tanto hombres como mujeres en los dramas cuidan bastante su piel, usan mascarillas estas que son de toda la carita. Pueden ver a mi mamá Rosita, a Rami, el esposo, y a mí divirtiéndonos porque esto lo han convertido en un plan. Relajarse con una mascarilla hidratante coreana es ya un plan, y en estos K-dramas nos muestran lo divertido que puede ser. Otro tema recurrente que se los mencioné también en el video de introducción es el de la comida. Ustedes se van a antojar porque les van a estar presentando los platos, sus nombres, sus características, lo van a ver sin darse cuenta. Y algo que he notado es esa relación particular que tienen en Corea con la carne. Es muy diferente a la que tenemos aquí en Occidente. Yo particularmente no como carne, entonces es bastante diferente, pero aún las personas carnívoras en Occidente no se relacionan en la carne como se relacionan en Corea. Entonces ahí van a ver también unas particularidades de esta cultura. La forma como posicionan productos dentro de un K-drama es divertidísima, y a propósito de la cual voy a empezar ya con las recomendaciones concretas. Para mi amiga B, que cuando vio mi video de introducción me escribió y me dijo: quiero conocer ese refugio del que estás hablando de Dorama Land, recomiéndame un K-drama. Por sus características y porque me dijo también que quería una comedia, decidí empezar por recomendarle Porque esta es mi primera vida. En esta serie la protagonista es guionista y trabaja precisamente introduciendo dentro de los guiones de las series la forma como incluir los productos de los patrocinadores. Este drama es espectacular, o sea, te vas a reír mucho de cómo se ríen dentro de la misma serie de esto que están haciendo constantemente y de cómo a partir de una escena pueden estar mostrando un reloj, una camioneta, unas joyas, bueno, una cantidad de cosas que te están vendiendo, pero que no puedes dejar de ver porque están totalmente conectadas con la historia y son divertidísimas. Todos los malentendidos dentro de esta serie también te van a encantar. Le enseña a uno también lo difícil que es arrendar una vivienda en Seúl. Tienen unos requisitos diferentes. Esto dificulta bastante a las personas acceder a una vivienda. Esto es algo que se aclara en diferentes series, pero en esta es particular y es pues la causa de la historia. Es de donde comienza la historia y todos los malentendidos que hay alrededor de. También el protagonista es con un gradito de Asperger, entonces lo que les contaba al inicio, esto a mí particularmente me encanta y me enamora. Ellos jamás se han relacionado con absolutamente nadie, estos personajes con Asperger, esa misma característica, ese mismo trauma hacen que no hayan tenido pues prácticamente ninguna relación, hasta que llega la protagonista a poner su mundo de cabeza y se convierte en una historia muy romántica y muy divertida. Algo que también me trajo esta historia fue un elemento de denuncia, creo que fue la primera vez que lo vi, después he visto que se repite también en otras historias, es la denuncia de esa crianza diferencial entre hermanos y hermanas, entre hombres y mujeres, y cómo siempre se pone por encima a los hijos varones sobre las hijas mujeres. Entonces esto también es un elemento que se aborda aquí en otras historias y que es encantador por la forma como lo aborda. Otro elemento es el kimchi. Creo que en esta serie fue la primera vez que vimos el kimchi, que nos interesamos con el kimchi. Hay una escena donde la familia se reúne antes del invierno a preparar el kimchi entre todos y realmente es una tradición hermosa, muy interesante para conocer. Y ya después cuando pruebas el kimchi, oh my god, muy recomendado y te genera un concierto de endorfinas cada vez que pruebas esa comida. También la recomiendo. Así que amiga B, si puedes encontrar esta comida, pruébala. 10 de 10. Una verdura totalmente diferente y muy sana, muy nutritiva y que te trae felicidad garantizada. Espero que veas esta historia. Cuando la termines, me cuentes, me escribes aquí en los comentarios del video cómo te pareció, si te gustó o no te gustó. Si, como yo, encontraste un refugio en este Dorama Land a todo el caos que hay afuera en la realidad. Para mi amigo A, que recién terminó su bachillerato, tuvo
algunos conflictos, decidió irse de la casa, trabajar tiempo parcial, intentar estudiar una carrera profesional a la cual se está presentando. Les recomiendo ver The Sound of Magic, el sonido de la magia. Está en Netflix. Hice una reseña cortita sobre este K-drama musical hace poco en TikTok. Puedes ir a verla. Decir que para un momento de incertidumbre así tan grande como en el que te encuentras, las canciones y el mensaje que trae esta historia te puede consolar y te puede ayudar a ver el mundo de otra forma, de una forma muy al estilo Dorama Land. Para mi amiga J, que me describió en la cajita de Instagram una especie de triángulo amoroso, su novio, su mejor amigo, y me tocó pedirle que me diera un poco más de detalles, porque realmente si algo hay característico en la mayoría de los K-dramas son los triángulos. Siempre hay un protagonista, un vértice que llamamos, al otro que es un divino, pero pues que no es el protagonista, entonces no va a terminar al final en la relación. Generalmente, hay sorpresas en algunos, casi que en todos los K-dramas, en montones de K-dramas vas a ver ese elemento, entonces necesité un poquito más de información para poder encontrar y reducirlo a algunos, porque es como que te preguntan, recomiéndame un K-drama donde hablen de tomar soju, exactamente todos. Entonces tuve que recortar un poco la selección y el primero que decidí recomendarte, que empieces por ahí, será la primera dosis, es Un amor tan hermoso, A Love So Beautiful. Es espectacular. Mira, no te pierdas este baile que hizo de este K-drama un clásico. Uno quiere memorizarse los pasos, es espectacular y es tan bonito como todo dentro de la historia te va a dar consuelo, te va a enternecer y te va a hacer sentir mejor con la situación que estás viviendo. Y después de ver este hermoso K-drama, donde también el vértice es precioso, ¿quieres seguir explorando? Mira True Beauty. Este también es uno de los clásicos y en mi opinión tiene uno de los vértices más bonitos y divertidos. Es casi imposible no enamorarse del vértice en esta historia. También te recomendaría que si te gustó True Beauty, saltes y vayas a el origen de estas historias. Uno de los clásicos de clásicos, es más viejita, entonces te va a causar algo de extrañeza, pero es espectacular. Se llama Boys Over Flowers. Fue la primera vez que me enamoré de un vértice. El vértice de esta historia es genial. Era la que les contaba yo en el video introductorio, que se parece un poco a Candy Candy, el anime que me gustó tanto de niña y que muchas nos identificó y me hizo ver cómo estos K-dramas recogían mucho de esos animes con los que crecimos quienes tenemos más de 40. Entonces te recomiendo ver también Boys Over Flowers. Además puede relacionarse bastante con esos detalles que me diste en respuesta a la historia de Instagram. Finalmente, y sé que ya es demasiado, pero es que, como te digo, no me podía quedar con uno solo cuando me estás preguntando por triángulos. Te recomiendo que veas la parodia un poco de estas historias. Se llama Extraordinary You y es básicamente una historia que se burla un poco de cómo son estas historias de los vértices, de los triángulos dentro de los webtoons, dentro de los cómics y dentro de los K-dramas. Entonces te invito a que veas también un edit de TikTok donde muestra una escena donde la protagonista, el webtoon en el que está basado, que no es la protagonista del K-drama, lo vas a entender cuando lo veas, le dice a su vértice bonito algo que quisiéramos que todas las protagonistas de los anteriores que te recomendé le dijeran a su vértice bonito. Es muy divertido y te va a ayudar a entender un poco cómo se construyen estas historias. Creo que hacen un buen metaanálisis de la forma en la que se construyen estas historias de amor y estos triángulos espectaculares. Finalmente, a mí no me gustó mucho, pero su tema central es el triángulo y de pronto también vas a encontrar algunas similitudes con la historia que me estás contando. No me gustó mucho porque me encanta que las historias tengan una protagonista fuerte, decidida, y cuando la protagonista es un poco indecisa, un poco débil, un poco típica, más parecida a las protagonistas occidentales que a las de los K-dramas, no me gusta tanto, pero de todas formas es muy famoso. No voy a entrar a discutir, pero a mí realmente no me encantó. Es Love Alarm y es básicamente 2 temporadas hablando de triángulo y vértices y las decisiones que toma la protagonista. De pronto ver esto también desde otra perspectiva te ayuda a entender la situación en la que te encuentras y te puede dar algo de consuelo. También
para mi amiga M. Mi amiga M tuvo que empezar a trabajar de nuevo en su carrera después de haberse alejado por unos años en su matrimonio, por la crianza de su hijo. Después de muchos años debe volver a empezar en su carrera después del divorcio. Le recomiendo, básicamente esta es la historia de esta serie. El amor es un capítulo aparte, en inglés es Romance is a Bonus Book. La protagonista el protagonista y el vértice son para derretirse, la forma como muestran la historia de ella también, lo duro que es en una sociedad tan competitiva como la coreana para una mujer haberse alejado de su carrera profesional por varios años y tener que volver a empezar desde cero para poder que la acepten, para empezar a trabajar, para poder sostenerse, sostener a su familia después del divorcio. Todos esos elementos los vas a encontrar ahí. También es una historia que nos muestra de manera maravillosa el amor que hay en Corea por la literatura. En la Feria del Libro, ¿se acuerdan? Les conté que aquí en Colombia este año la Feria del Libro tuvo como invitado de honor a Corea. Vi ese particular amor por los libros, por los cuentos, por la ilustración. Los cuentos infantiles y las ilustraciones son espectaculares. Hay otra serie que también trae esto. La protagonista escribe cuentos infantiles y otro de los protagonistas hace ilustraciones, unas ilustraciones hermosas. Es Está bien no estar bien. It's okay not to be okay. Esa, por supuesto que también te la recomiendo y se la recomiendo absolutamente a todas. O sea, esto va recomendación generalizada para todas las que me escribieron y las que no me escribieron también. Esta serie hay que verla, es hermosa, cómo aborda desde la ilustración también de los cuentos infantiles, los cuentos, unos mensajes súper profundos, todo el tema que les contaba en el video introductorio sobre la salud mental. En este video fue la primera vez que vi el abrazo de la mariposa, que es una técnica para calmar los ataques de pánico antes de que ocurran. Obviamente esto acompañado de terapia especializada, pero este abrazo de la mariposa me ayudó en lo personal, ayudó a algunas amigas también a entender un poquito todo esto que hay alrededor. La protagonista de esta serie es espectacular, es fuertísima a pesar de una serie de experiencias traumáticas que ha vivido y de tener también esas rayitas de Asperger y de psicopatía que les cuento que generalmente ponen en los protagonistas masculinos. En esta ocasión lo tiene la protagonista mujer. Fue genial. Es una historia para ver, volver a ver. Creo que me la repetiré pronto porque te enamora totalmente y es de las que recomiendo también comenzar a ver. Y especialmente para ti, M, te la recomiendo. Ayuda mucho también para tomar la decisión de comenzar un tratamiento, una terapia para todo aquello que nos ha ocurrido y que tenemos que elaborar. Para mi amiga Z, que me habló de sus inseguridades en relación con su familia y que afectan la forma en la que se relaciona con su novio. También, al igual que a mi amigo A, ambos son de edades similares, son adolescentes, les recomiendo también The Sound of Magic, el sonido de la magia. Y adicional a esa y a todo lo que mencioné allá, te recomendaría que vieras también Hola Soy Yo. Cuenta el encuentro entre una mujer de 37 años y ella misma de 17. Se encuentran nuevamente, nuevamente para la de 37, primera vez para la de 17, conocer cómo va a ser a los 37. Nos permite hacer un análisis de nuestras metas en la vida, de cómo nos sentíamos en la adolescencia, de cómo nos sentimos en la edad madura, y en ambas épocas de la vida lo recomiendo para quienes estamos ya más allá de los 35, 40 y para quienes están en la adolescencia, porque tiene de una forma muy bonita una manera de hacernos reflexionar sobre nuestras decisiones en la vida y sobre lo que nos llevó a comportarnos de una u otra forma. También recomiendo Contéstame 1988, Reply 1988. Si bien no vas a reconocer la época, va a ser seguramente la época de tus papás cuando eran adolescentes, sí te va a traer muchos elementos entre esa relación difícil que hay, familia, pareja, en ese momento en el que estás creciendo, en el que estás buscando tu independencia, ser tú misma, alejarte de aquello que te retiene. Esta historia lo retrata de manera preciosa. Todas las relaciones con amigos, amigas, los enamoramientos, ese primer amor, lo difícil que es. Te lo recomiendo muchísimo. Sé que te hará sentir consuelo y te dará una perspectiva preciosa. Para mi amiga Y,
que conoce un chico que gusta de ella y ella gusta de él, pero parece que él no tiene ningún interés en una relación. Le recomendé El amor es como cha cha cha. Es preciosa, es muy fácil enamorarse de la protagonista y el protagonista. La historia puede tener conexión también, hay algo así similar. Ambos se gustan, él no quiere una relación, hay unos motivos por los cuales él no quiere una relación y es muy bonita y muy tierna la forma como lo desarrollan y te puede dar mucho consuelo también y perspectiva. Otra, que sé que ya te la viste, es 25-21. También tiene algo en lo cual puede haber atracción, amor, afecto, pero como relación de pareja no logra llegar a ser. Me encantaría que habláramos las dos sobre todo lo que encontramos en esta historia y muy en especial la importancia de la amistad entre las mujeres. Creo que era hasta más importante que la relación de pareja. Protagonistas era la relación de la protagonista con sus amigas, con sus competidoras. Es espectacular. Finalmente, como les comenté, quise hacer un espacio de recomendación para mi yo de 26 años. Acababa de pasar por un duelo durísimo, enviudé de mi primer amor de verdad, y las series que he visto que tienen que ver con personajes fantásticos de la tradición coreana, de los cuales también quiero hacer un video solito hablando de cómo abordan todas estas figuras de la fantasía, del folclore, de la cultura, de la tradición coreana, como el goblin, como el Doom, Zorro de las 9 colas, todas estas historias de la mitología coreana que se abordan de una manera fascinante y que cuando las ves te dan ganas de empezar a investigar, a buscar de qué se tratan estos cuentos. Tienen algunos también relación con nuestros mitos y leyendas en Occidente, algunos están conectados. Bulgasal, por ejemplo, Black, que es esta figura de la parca. En todas estas historias ustedes van a ver elementos que nos conectan universalmente, que conectan con el duelo, y me encantaría hablar también específicamente desde lo cultural. En la Feria del Libro traje este libro en el cual se habla un poco de esas tradiciones y de esos cuentos y de esos mitos y leyendas, y me encantaría investigar muchísimo más para hacerles un video solito hablando de ese tema. Pero volviendo a por qué me lo recomiendo y por qué tiene que ver con el duelo, en estas historias particularmente se aborda el tema del duelo en pareja, de perder a esa persona que amas, perder el primer amor, pero no perderlo porque terminaste o porque se separaron, sino porque esa persona falleció. Estas historias me conectaron muchísimo, pude ver elementos propios de mi historia, comportamientos que se ven allí, el escribirle a su celular, el ir a los lugares donde esperas que de pronto, aunque sabes que la persona ha muerto, esperas que de pronto vuelva a aparecer y todavía tienes como esa idea de que todo lo que pasó fue un sueño. Todos esos elementos están allí y se abordan de una manera preciosa, como siempre digo, y te dan muchísimo consuelo, o sea, te permiten verte en cómo te sentías en esos momentos y también te dan consuelo. Otro K-drama que ya no tiene que ver con estos, sino el tema del duelo también, es Mudanzas al cielo. Cuando lo vi me di cuenta de lo bien que mi terapia me había hecho para procesar ese duelo, pero esta historia tiene una forma de abordar de manera profunda. Cada historia es una despedida diferente, ya no solo de la pareja, sino de otras personas cercanas a ti que quisiste y que pudiste haber perdido. Realmente ayuda a sanar y la recomiendo muchísimo si estás en una situación así. En cada capítulo también aprendemos con los ritos funerarios, son muy diferentes a los que tenemos en Occidente y aquí en Colombia, súper interesantes de conocer esas particularidades de la cultura coreana que también te van a enamorar. Bueno, y hasta aquí dejo el video para que lo vean completo. Aunque las Dramaníacas podemos ver hasta 22 horas seguidas de nuestras series favoritas, estoy segura que estos videos de YouTube les pueden aburrir muy pronto y quiero que se lo vean completico y hasta el final. Espero que mi talento para recomendar series y con ellas una ventana a la cultura coreana les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, escribir en los comentarios si ya se han visto estos K-dramas, si les gustaron las recomendaciones, qué otros recomiendan y si me quieren contar algo de su historia para que yo les haga una recomendación personalizada. ¡Añón!